Hace años empecé a pedirle a Dios que se llevara a mi mamá de este mundo, o mejor, que se la terminara de llevar. Pues el Alzheimer ya se llevó todo lo que ella decidió ser, que es justamente como vale la pena vivir. Decidiendo ser. En julio del 2021, la periodista Claudia Palacios escribió una columna muy conmovedora en El Tiempo. Lejos de los análisis políticos y otros temas de la agenda colombiana, Claudia habló del Alzheimer que sufre su mamá. Se fue yendo lentamente. En cada nuevo duelo me consuelo pensando que alguien así de grande tiene que morir muchas veces para que de verdad muera. El título de la columna es Desear la muerte de la mamá. Escribirlo no fue más fácil que decirlo, y muchísimo menos que desearlo. Para poder hablar de eso pasaron muchos años aprendiendo a vivir con esa mamá tan distinta que se iba apagando de a pocos. Llegar a decir desear que mi mamá muera es algo que golpea mucho, pero por más dura que sea la frase, yo decidí que esa era la frase de la columna porque yo sé que no estoy sola en esto. Yo sé que mucha gente está así y que no se atreve a decirlo. Y en realidad es muchísima gente. Según los datos, más de 46 millones de personas sufren de Alzheimer en el mundo y se espera que el número siga subiendo. Mucha gente está viviendo este dolor y yo cuando decidí contarlo, decidí hacerlo porque sabía que podía tener una utilidad. Yo me demoré muchos años en hablar de esto públicamente. Después de que a mi mamá la diagnosticaron, uno primero tiene que masticar esto y vivir esos duelos para poder salir a hablar. En este episodio hablamos con Claudia Palacios sobre la historia de su mamá, los pequeños duelos que han tenido desde que le diagnosticaron Alzheimer, los dilemas sobre su cuidado, la muerte digna y también lo que ha aprendido en el proceso. Soy María Elvira Arango y esto es ¡Qué locura!, un podcast sobre salud mental. Este es un lugar seguro. Aquí hablamos de lo que no se habla. Cuando Claudia recuerda su infancia, ve a su mamá, María Teresa Giraldo, como una mujer hermosa y valiente. Ella es blanca, es de ojos verdes, cuando no tenía canas era de pelo rubio. Somos físicamente los colores muy distintas, pero las facciones muy parecidas y la forma de ser, sí, somos igualitas. El genio. ¡Oh, Dios mío! Sí, no, eso sí, la misma cosa. María Teresa viene de un hogar como los de antes. Tuvo 16 hermanos y con tanta gente bajo el mismo techo, cada paso era vital para mantener a la familia. No podían permitirse lujos y vivían con lo estrictamente necesario. Y fue justamente por eso las dificultades y todos esos obstáculos los que formaron el carácter con el que hoy todavía la recuerdan. Una mujer con un espíritu que no estaba conforme con una situación de pobreza, que sabía que ella por sus propios medios, sin depender de nada, o sea, solamente de ella, de su talento, de su trabajo, de su capacidad, ella podía salir adelante. En los años 70, mientras trabajaba en la aeronáutica civil, conoció al hombre que se convirtió en el papá de sus 4 hijos. Formaron la familia en Cali, donde nació Claudia, y luego se mudaron a Palmira. Eran unos papás muy trabajadores y siempre muy convencidos como de que la manera de darnos lo mejor era la mejor educación posible. Entonces estudiábamos en los mejores colegios, aunque no éramos pues adinerados ni nada de eso. Y éramos una familia como que para la cuadra en la que vivíamos éramos una familia de mostrar, ¿no? Porque había otras familias donde se veía violencia intrafamiliar y no sé qué y cosas. La violencia y el abuso parecían un asunto de otros, algo reservado para otros hogares del barrio que alimentaban el chisme en las esquinas. Pero no, esa burbuja de su familia un día explotó. La familia se rompió y se rompió por un episodio de violencia intrafamiliar que nos permitió ver que eso venía pasando en mi casa desde hace tiempo. María Teresa fue víctima del maltrato en más de una ocasión, pero por su temperamento lo había ocultado todo durante años. No quería que sus hijos la vieran sufrir y mucho menos que eso fuera un obstáculo para sacarlos adelante.
Pero ese sábado, en el que fue evidente para todos que la violencia estaba instalada hacía rato en su casa, fue un nuevo punto de partida en la vida de Claudia y sus hermanos. Yo le empecé a decir a mi mamá, yo no sé por qué, yo le dije, vámonos, 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 vámonos. Y mi mamá dijo, cojan los libros, cojan los uniformes, que nos vamos. Mi mamá, mis hermanos y yo nos fuimos, que es como al revés de lo que siempre pasa, ¿no? Como que es el papá el que se va y sobre todo si es el agresor con mayor razón. En ese caso no fue así, nos fuimos nosotros. Caminaron juntos hasta la casa de uno de sus tíos, todos llorando por la tristeza de la familia que acababa de romperse y la incertidumbre del futuro. Pero el temple de María Teresa se convirtió en la columna vertebral para volver a empezar. Pero ese ejemplo que ella nos dio ese día, ese sábado de octubre en que la familia se rompió, ha sido de lo más valioso que yo he recibido, porque es que yo me pongo a pensar qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mí si mi mamá, en vez de decirnos lo que nos dijo, después de que nosotros presenciamos esa pelotera, ese maltrato horrible, que nos hubiera dicho sí, todo sigue igual. Yo creo que hubiera sido un mensaje terrible y que mi vida hubiera sido muy distinta. Desde ese día, sus vidas dieron un giro de 180 grados. María Teresa logró que la sacaran a propósito del Aerocivil para conseguir una buena liquidación y con esa plata empezó a construir su nueva casa con sus propias manos y codo a codo con los maestros de obra. Aprendió a pegar bien las baldosas y a mezclar el cemento para unir los bloques de ladrillo. Hicieron la primera habitación y ahí se instalaron todos. Luego vinieron los otros cuartos, la cocina, los baños, y así levantaron la casa tal como María Teresa la soñó. Con la plata restante compró una procesadora de pollo para vender carne en la plaza de mercado. No le hacía falta ser experta en el negocio para empezar. En el camino aprendió lo básico y con sus inagotables ganas de trabajar, lo sacó adelante. Y eso nos cambió la vida en realidad. O sea, mi mamá empezó a ganar pues un dinero que nunca había ganado, que no era que se volviera rica ni millonaria ni mucho menos, pero sí nos cambió a nosotros la perspectiva de que podíamos vivir mejor, soñar, como con tener cosas mejores, viajar. Y mi mamá se gastó la vida, el cuerpo, la mente, la energía trabajando para sacarnos a nosotros adelante y cuando ya nos sacó adelante se enfermó. Es difícil trazar la frontera para una enfermedad como el Alzheimer. No es que un día estemos bien y al otro no. Es un proceso doloroso y en algunos casos más largo que otros. Es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en una degeneración de las neuronas del cerebro debido al depósito de basuras proteicas dentro del cerebro. Él es el doctor Francisco Lopera, neurólogo colombiano que estudió por más de 40 años el Alzheimer. El 10 de septiembre del 2024, poco después de recibir un prestigioso premio por sus investigaciones, lastimosamente murió en Medellín. Hablamos con él algunos meses antes de su muerte y nos explicó en qué consiste la enfermedad. El primer síntoma que la persona comienza a tener es pérdida de la memoria reciente, sin perder la memoria del pasado. Entonces la persona comienza a contar las mismas historias varias veces porque olvida haberlas contado, pero las cuenta con lujos de detalles porque la memoria del pasado está intacta. Entonces ese es el primer signo de alarma de enfermedad de Alzheimer. El olvido es una función normal del cerebro, pero cuando los olvidos se hacen muy frecuentes, muy continuos, muy repetitivos y afectan la vida laboral, familiar y social, ya se convierten en olvidos patológicos o amnesia, y ese ya es un síntoma inicial de enfermedad de Alzheimer. Muchos de esos primeros signos de alarma pueden pasar desapercibidos entre la familia y los amigos de una persona que está desarrollando el Alzheimer. Es que es muy fácil confundir los síntomas con un olvido o con un despiste. Y así justamente le pasó a Claudia. Y de pronto hablábamos por teléfono y era a veces chistoso y a veces desesperante hablar con mi mamá porque era, ay, ¿cómo es que se le iban las ideas, se le olvidaba la palabra? Pero ella misma se reía y entonces todos nos reíamos, ay, tan despistada que está mi mamá.
pero si alguna cosa, por ejemplo, tenía que escribir, facturas, cosas de esas, y yo decía, esta ortografía, pues mi mamá, que ahora se le olvidó toda la ortografía, porque ella, a pesar de no ser una persona estudiada, trataba de ser muy rigurosa, muy correcta en la forma de hablar, de escribir. Y yo decía, pues esta ortografía, mami, ¿qué es eso? Esto no se escribe así. A veces hasta me enojaba. ¿Qué le pasó? Mire, parece ahí... Usted ni pensaba. No, pues yo que me iba a imaginar que eso era Alzheimer. Suena increíble, pero el gen del Alzheimer se puede encontrar incluso en un recién nacido, aunque solamente el 2% de las personas con esta enfermedad la desarrollan por la variante genética. El grueso de las personas que la sufren es por una mezcla de factores que incluyen antecedentes familiares, la edad y el estilo de vida. A esto se le llama Alzheimer esporádico, y en la familia de Claudia ya había ocurrido antes. Mi abuelo materno había muerto teniendo Alzheimer, pero pues él murió de 90 y tantos, no me acuerdo qué edad. Él se empezó a desconectar cuando ya tenía 80 y algo, ¿no? Y pues yo tampoco era que fuera muy cercana como para... Mi abuela siempre decía, ay, no, ese viejo ya no habla, cosas así, pero no más. Pues ya uno asume que una persona de esa edad pues le puede dar de todo. Entonces como que no había sido un tema como que, ay, qué cosa tan terrible. Y además pues ya él era una persona muy pasiva, que no trabajaba. Entonces pues no lo habíamos visto como un drama, sino como algo que normalmente le puede dar a una persona de esa edad y ya está. Pero su mamá apenas pasaba de los 60 años cuando empezó a desarrollar los síntomas de la enfermedad. Claudia, que ya tenía un hijo y había consolidado su carrera como periodista en Colombia, se le presentó una gran oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Era un cambio enorme. Por un lado, por el niño, quería tener cerca a su mamá porque era un gran apoyo para este nuevo comienzo. Pero por el otro, sabía que convivir en la misma casa con ella no iba a ser fácil para ninguna de las dos. Y yo necesitaba una persona que me acompañara porque pues ¿cómo iba a ser? Si mi trabajo era los fines de semana, no había daycares abiertos los fines de semana y pues yo a quién le iba a entregar a mi hijo, ¿no? Mi mamá sí se quería ir conmigo porque ella ya tenía su plan de que entonces ella también se ponía a cuidar a otros niños. Ella ya pensaba era en trabajo y en negocio y todas esas cosas que ella siempre pensaba. Y tuvimos unos problemas fuertes en Atlanta, precisamente porque ella desde el momento en que llegó puso ahí en una cartelera de la subdivisión donde vivíamos varios papelitos con el teléfono de ella que si necesita que le cuide un niño que llámeme. Y yo, mami, pero es que eso no se puede, o sea, no, ¿cómo así? Nosotros no somos un jardín infantil. Y entonces yo me vine a unas vacaciones cortas y cuando yo llegué ella ya tenía una clienta. Todavía no lo sabían, pero María Teresa ya no estaba bien de salud. Y cuando decidió cuidar a la niña de una vecina, la relación entre las dos se complicó y empezaron las primeras grandes discusiones. Entonces pasaron cosas, como que un día fuimos a una visita que íbamos a hacer y mi mamá no previó avisarle a la señora que no íbamos a estar. Entonces cuando la señora llegó por su hija, pues no había nadie. No había nadie y esto se formó la pelotera. Y entonces yo le decía a mi mamá, pero ¿y usted por qué no avisó? Y mi mamá como que estaba tan confundida que yo decía, pero esta no es mi mamá. O sea, mi mamá puede ser muy arriesgada y lo que sea, pero ella es responsable. ¿Por qué no por lo menos le avisó a la señora? ¿Por qué no? Y, en fin, esas cosas ya eran síntomas de su enfermedad, pero no lo sabíamos. María Teresa regresó a Colombia y, como recuerda Claudia, empezó a ponerse cada día más rara, diferente. La notaba menos ágil mentalmente, como desconectada de todo lo que ocurría. Sus hermanos también tenían esa sensación y las historias que les contaban algunos conocidos lo confirmaban. Por ejemplo, había gente que me decía, uy, vimos a su mamá pasar en el carro en contravía a toda velocidad. Cosas así. Y claro, todo el mundo se reía porque mi mamá fue siempre muy despistada, pero pues ya había cositas como que no eran, ni siquiera dentro de su despiste podían considerarse normales. El Alzheimer no solo borra recuerdos y desconecta a las personas de su propia identidad, también teje un manto de dolor alrededor de las familias y de los cuidadores. Los familiares se enfrentan a la agonía de ver a sus seres queridos desvanecerse.
Cada día se convierte en una batalla contra la desesperación, una lucha por mantener viva la esencia de la persona que fue, mientras soportan la carga emocional y física que impone la enfermedad. Esta es una enfermedad que realmente le da más sufrimiento a los cuidadores que a los pacientes. Es más duro para los cuidadores y para los familiares. De tal manera que yo creo que lo que tenemos que aprender es más bien a convivir con la enfermedad, a tratar de desdramatizarla. Hay maneras de aprender a vivir con la enfermedad de manera natural y uno podría vivir feliz teniendo una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. La prioridad para Claudia y su familia en ese punto era llevar a María Teresa lo más pronto posible a una consulta médica. Necesitaban con urgencia saber qué era lo que le estaba pasando. Ella al principio muy reticente a eso y bueno, nada, pasó el tiempo y cada vez peor y cada vez peor. Entonces pedimos una cita y en efecto pues salió el diagnóstico. Y para sorpresa de todos, ella, María Teresa, ya conocía su diagnóstico. Pero en ese momento nos dimos cuenta de que ella ya había recibido ese diagnóstico. Ella ya había ido por sus propios medios a hacerse todo eso y ella recibió el diagnóstico, ella no le dijo nada a nadie. Y entonces llevaba pues como 1 año y medio de saber lo que le estaba pasando, pero de no, ni de contar ni de hacer nada. Fiel a su carácter, como en los años en los que sufría en silencio la violencia de su esposo, guardó el diagnóstico en secreto durante meses. En ese tiempo leía sobre los beneficios de una dieta más sana y sobre el ejercicio, pero aunque eso significa bienestar, no es la cura para una enfermedad como el Alzheimer. Y es que la búsqueda de una cura es uno de los desafíos más grandes para la medicina moderna. Investigadores de todo el mundo están trabajando intensamente para entender mejor la enfermedad y para encontrar formas de detenerla o de revertir sus efectos. Pero entre los experimentos con terapias y fármacos, los expertos le apuestan a una clave escondida en el mismo gen del Alzheimer. Hoy en día solo hay tratamientos paliativos para el Alzheimer, que son tratamientos que no curan, pero que pueden mejorar la calidad de vida. Podríamos decir que hoy en día no hay que inventar la cura, porque la cura ya está inventada. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos encontrado unos seres protegidos que tienen la enfermedad y la cura en su propio cuerpo. En el 2023, el doctor Lopera anunció que con su equipo de trabajo habían hecho uno de los descubrimientos más importantes sobre el Alzheimer. Se trató del segundo caso de un paciente que mostraba un deterioro mucho más tarde de lo que los científicos esperaban. Este paciente tenía lo que el doctor Lopera y su equipo llamaron la mutación paisa del Alzheimer, una variante que encontraron en 4 municipios antioqueños. El descubrimiento consistió en que la enfermedad y la cura habitan en la naturaleza. Por lo tanto, ya la cura está inventada por la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es imitar la naturaleza. Y hay 2 maneras de hacerlo. Una, terapia génica. Podríamos inventar una manera de inocular el gen protector dentro de un virus y luego infectar con ese virus vector a una persona que tiene alto riesgo, y si el gen protector protege realmente 20 o 30 años, pues con esa terapia génica podríamos retrasar 20 o 30 años el inicio de los síntomas. En la práctica, eso significa curar la enfermedad, ganar un poco de tiempo, porque es muy bajo el porcentaje de personas que llegarían hasta los 90 o hasta los 95 años para empezar a sufrir a esa edad los síntomas. Pero faltan unos 10 años más para que se pueda empezar a aplicar. Mientras tanto, como explica el doctor Lopera, solo hay tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida de pacientes como María Teresa Giraldo, que empezó a tener síntomas desde tan joven. Yo fui después del diagnóstico a la semana siguiente. Ella lo que me dijo es que yo quiero ver crecer a mis nietos y
no los voy a poder ver crecer. O sea, ella era consciente de que se iba a perder algo que para ella era muy, muy importante, y yo vi cómo eso le producía mucho sufrimiento y mucho dolor. Fue muy, muy triste porque esto es algo que va matando a la persona poco a poco. Es un luto cada vez que se pierde algo. O sea, que al principio era que ya no puedo hablar con ella casi. O sea, la llamo o me llama y ya no podemos comunicarnos porque se le olvidan las palabras, ya no le cuenta a uno nada, porque es que no puede, ¿cierto? Justo cuando las dos habían llegado a la etapa de la vida donde podían tener una relación más cercana, más amorosa, donde sus personalidades ya no eran un obstáculo, sino una fuerza para apoyarse, María Teresa empezó a borrarse de a poquito. Es que a veces mi mamá, por ejemplo, cogía cuchillos y los guardaba en los cajones. Y entonces la persona que la cuidaba, que en ese momento era una prima, me decía, mire, ¿qué hago? Y se pone furiosa si uno se los esconde. O esto de la plata he oído que les pasa como a todos y sufren mucho por eso, que sienten que todo el mundo los quiere robar y inventan que fulano le robó, le escondió la plata o no sé qué. Quitarle las llaves del carro fue terrible, porque para ella el carro era su independencia. Y entonces se enojó muchísimo, 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 y uno como que a veces entre que la angustia y la desesperación no dice lo que es lo más acertado. Cada día era un problema por resolver, ¿no? A medida que el Alzheimer avanza, las células del cerebro empiezan a morir. Esto afecta el control del movimiento y la coordinación. Moverse con seguridad y realizar actividades diarias tan cotidianas como vestirse o comer es cada vez más difícil. También pueden tener problemas para controlar sus músculos, lo que causa rigidez y dificultad para caminar. En las etapas avanzadas de la enfermedad, muchas personas pueden quedar postradas y necesitan ayuda para todo. Por eso es un desafío enorme cuidar a una persona con Alzheimer. Y aunque no poder manejar o salir sola a la calle eran sin duda aterradoras para María Teresa, lo que más le dolía era saber que no estaría consciente para ver crecer a sus nietos, que llegaría el día en el que no reconocería más a sus hijos ni a su familia, por los que luchó tan duro toda su vida. Así empezaron los pequeños duelos o las muertes que ha vivido Claudia. El último duelo, María Elvira, fue el de cantar, porque a mi mamá le gustaba mucho que yo le cantara. Y cuando ya no podíamos hablar, pues porque ya ella no tenía vocabulario, yo lo que hacía por teléfono, viviendo acá en Bogotá, era llamarla y cantarle. Y ella me seguía, ella tarareaba, digamos, le gustaba Lunita Consentida. Entonces yo le decía, Lunita Consentida, y yo al otro lado del teléfono oía que ella decía, la, 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 como me seguía, ¿sí? Y cuando terminaba la canción, entonces ella, ay, aplaudía, o sea, hacía como cosas que mostraban que eso le daba mucha felicidad. Se sentía gratificada y se sentía plena. El día que ya no me siguió, el día que ya no siguió la canción, no terminó, ese día ya se acabó. Ese día se acabó. En ese punto, María Teresa había olvidado cómo comer con cubiertos y se encorvó por el efecto secundario de un medicamento. Aunque ya no era consciente de todo lo que estaba ocurriendo, su familia sufría muchísimo. Y si algo tenían claro Claudia y sus hermanos, era que su mamá, esa mujer templada, jamás habría querido terminar en ese estado. Ella tenía puente, caja de dientes. Me va a jalar las patas el día que se vaya a este mundo, porque eso sí era vanidosa. Sí. Sí, era tremenda. Entonces, claro, una prótesis dental, la higiene de una persona con prótesis dental, que se la tiene que hacer otra, la limpieza por 10, 11, 12 años, que es lo que mi mamá lleva así, pues es muy difícil. Entonces se termina, pues ha tenido varias infecciones, ha habido que retirarle partes de sus piezas dentales, y es parte de la discusión que hemos tenido con mis hermanos una y otra vez, que es otro de los aspectos muy duros de esta enfermedad, porque, por ejemplo, yo, cuando eso ha pasado, digo, pues esta es la manera de dejar que mi mamá muera, que le avance esa infección. No quiere decir que la vamos a someter a que le duela,
pero porque se le puede manejar el dolor, pero que le avance la infección para que ella pueda descansar, morir. Pero no todos mis hermanos estamos de acuerdo. Otros dicen, no, pues hay que sacarle el diente para que entonces ya no se pare esa infección porque tenaz. Y yo digo, pero si mi mamá de la primera plata que ganó en la vida, trabajando desde tan chiquita, se la gastó en ponerse una caja de dientes, ¿por qué carajo la tenemos que dejar vivir sin dientes? Si ella nunca se hubiera permitido a ella vivir sin dientes. ¿Nosotros quiénes somos para tomarnos el derecho de determinar que mi mamá puede llevar todos estos años que lleva sin dientes? Llevan más de 10 años de duelos y de discusiones familiares sobre el mejor camino para tratar la enfermedad. Pero sobre todo, llevan años tratando de aferrarse a los cada vez más escasos rastros de esa mujer que ya no es, las emociones y el carácter de lo que algún día fue su mamá. Cuando yo escribí la columna, mucha gente me escribió y me dijo, gracias porque usted me ha permitido poner en la discusión de mi familia algo que no queríamos tocar, que nos daba miedo. Pero yo sí creo que es importante que hablemos de esto y sobre todo es importante que hablemos de esto para que tomemos responsablemente la decisión de firmar nuestros documentos de voluntad anticipada, de no dejarle ese problema a las familias y sencillamente de entender que es que todos vamos a morir y que así como tomamos la decisión de que cuándo queremos tomar agua, qué camisa nos vamos a poner hoy, la decisión más importante es cómo nos vamos a preparar para morir. Desde el 2021, el Ministerio de Salud en Colombia estableció las reglas para garantizar el derecho a la muerte digna a través de la eutanasia. Los pacientes que sufren de Alzheimer y que quieren ponerle fin a su vida deben dejar por escrito un consentimiento libre e informado. Esto ha causado muchísima polémica en Colombia durante los últimos años. Para doña María Teresa y para las familias como la de Claudia Palacios, ese papel les hubiera evitado mucho dolor. El documento de derecho a morir dignamente es un documento que no es una sentencia de muerte, es un documento donde uno simplemente dice, en función de lo que uno crea, no de lo que nadie más crea, de lo que uno crea que es muerte digna, cómo quiere uno morir en determinadas circunstancias. Yo, por ejemplo, en el mío puse, si a mí antes de los 60 años me llega a pasar alguna cosa que yo no pueda decidir sobre mí, entonces antes de los 60 años, siempre y cuando médicamente haya un sustento de que lo que me hagan me va a servir para quedar bien, háganme lo que sea durante un mes. Si al mes yo no he reaccionado, no me hagan nada más y eutanasia. Yo lo puedo cambiar. Yo cuando tenga 60 y me sienta perfecta, yo puedo decir, no sabe qué, mejor a los 70 eso, o lo mantengo. Cuando un ser querido enfrenta una enfermedad así de difícil, cada día puede convertirse en una agonía que desgasta a todos. Aceptar una despedida pacífica y digna transforma el dolor en un momento de amor y de respeto. Es un acto de compasión que puede ayudar a sanar el corazón de la familia para que encuentre la paz de saber que su ser querido ya no sufre y que se ha ido de este mundo en tranquilidad. Sin embargo, hoy todavía se está luchando para que la ley les quite las trabas a las familias de las personas que sufren de Alzheimer, para que sean ellas también las que puedan solicitar la eutanasia cuando el paciente ya no tiene las capacidades físicas y mentales para hacerlo. Como dice Claudia, por más duro que sea desear la muerte, en estas circunstancias es quizás el último acto de amor. Y es importante que la gente se quite ese sentimiento de culpa que acompaña esa frase, porque con culpa vamos a seguir en la oscuridad. Si seguimos en la culpa, no nos vamos a dar la oportunidad de conversar para resolver el problema. Seguramente ese espíritu ahí está, pero está atrapado en un cuerpo que ya no le responde a esa grandeza del espíritu, entonces es casi que como que estuviera pagando un pecado, o sea, y mi mamá no hizo nada pecaminoso como para que esté viviendo semejante condena. Ojalá mi mamá descanse, ojalá mi mamá muera, porque yo sé que eso es lo que yo hubiera querido. ¡Qué locura! Es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Yo soy María Elvira Arango. La producción es de la no ficción de Boombox y mía. Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo.
La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Gracias por apoyar este proyecto también a TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Recuerde que hablar nos hace bien. Consulte e infórmese sobre salud mental en www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas.